todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terranova, entre Pancara y Guillén. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Nuevamente darles la bienvenida al programa Doctor TV, un programa donde nos interesa sus consultas. Traemos especialistas en cada patología, en cada rama, en cada especialidad médica, para que ustedes puedan tener una conexión directa con la facilidad de estar en su casa y nosotros preocuparnos por que las consultas sean absolvidas por personas que se dedican íntegramente su tiempo, su energía, sus estudios, su inteligencia a ayudar a problemas de salud. Dentro de las múltiples patologías que tenemos, especialmente los varones, nos resulta un poquito difícil ir a consultar, tenemos ciertos reparos por muchas características en general, por la edad, por el lugar que nos aqueja. Es por eso que hemos tratado de tener un especialista en urología para patologías de la vía urinaria y muy especialmente en el varón. Entre las conversaciones que tenemos personas de mi edad, contemporáneos, nos preocupa mucho la salud de un órgano, en este caso de la próstata. Es así que hemos invitado al doctor Weimar Espinosa para que nos hable respecto a patología inflamatoria de la próstata. Weimar, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, tus palabras de salutación. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí frente a sus pantallas para absorber todas las dudas que pueda tener nuestra población acerca de esta enfermedad que no se habla mucho de la prostatitis, que es distinta a la hiperplasia benigna de próstata. Sin embargo, es una enfermedad muy común, la patología infecciosa más común en los varones menores de 50 años. Entre los 20 y 50 años, la más común, la más frecuente dentro de la urología. Entonces, seguramente van a surgir muchas dudas y mucha gente también va a ver que
muchos conocidos o quizá ellos mismos tuvieron estos síntomas y los están pasando por alto. ¿Cómo reconocer que un paciente, cómo sospechar que un paciente está sufriendo de una prostatitis? Bueno, empezamos, hay varios tipos de prostatitis. La prostatitis, bueno, como en su propio nombre dice, es un problema inflamatorio de la próstata, que casi siempre empieza de manera infecciosa. Entonces, tras una infección urinaria que no ha sido bien tratada, los gérmenes a partir de la vía urinaria pueden llegar hacia la próstata, porque recordemos que comparten conductos las vías por donde pasan los espermatozoides con las vías por las que pasa la orina en los varones. Entonces, tras una infección urinaria, pueden estos gérmenes migrar hacia la próstata y a las vesículas seminales, donde allí causan muchos problemas que son muy difíciles de erradicar. Como decíamos, las personas que están en este grupo de riesgo son las personas que generalmente ya están en una vida sexualmente activa, más frecuentemente a partir de los 20 años hasta los 50 es el grupo grande donde se diagnostica esta enfermedad. Hay distintos tipos. Para empezar tenemos, por ejemplo, la prostatitis aguda, que es la más grave, pero la que se presenta con menos frecuencia, en la que hay síntomas obstructivos, puede un paciente incluso llegar a tener retención aguda de orina. La disuria, los síntomas infecciosos son muy fuertes. Además, esta prostatitis aguda puede llegar a ser sistémica, o sea, diseminarse en todo el cuerpo. Entonces, en este caso también hay fiebre, escalofríos, incluso puede haber bacteremia y sepsis por esta prostatitis aguda. Pero esta es la que se presenta con menos frecuencia. Solo el 1% de las prostatitis representan estas prostatitis agudas. Ya pasando a las más frecuentes, tenemos las prostatitis crónicas, o sea, que van de larga data, de al menos 3 meses. Hay dos tipos, las infecciosas y las no infecciosas, que pueden presentarse como complicación de una de las infecciosas. Bueno, los síntomas que principalmente tienen en una prostatitis son los síntomas eyaculatorios. Hay dolor durante la eyaculación, el semen puede tener alteraciones de todas sus características, puede tener sangre, puede tener pus, puede tener, alguna alteración de la coloración, puede tener olor fétido, y además predomina el síntoma más importante, más común, es que tienen dolor durante la eyaculación. Entonces es un síntoma que muchas veces les condiciona muchas cosas, ¿no? El paciente puede limitar su actividad sexual, inclusive, lo cual puede inclusive empeorar el cuadro. Además de estos síntomas eyaculatorios, también hay síntomas urinarios parecidos a los de una hiperplasia. Puede haber ardor al orinar, el chorrito puede disminuir de potencia, puede haber goteo. Además, puede haber otros síntomas que suelen ser los más molestos, donde la próstata irradia sus síntomas alrededor. Entonces un paciente puede tener dolores crónicos, así como en las mujeres seguramente tal vez han escuchado hablar del síndrome de dolor pélvico crónico. Los varones también tienen un síndrome de dolor pélvico crónico cuya principal etiología es la próstata. Entonces estos dolores pueden darse en la región perineal, donde uno apoya al sentarse, donde está la próstata. Puede el dolor irradiarse al escroto, puede haber dolor testicular crónico, puede haber dolor peneano crónico y también dolor en la espalda baja, dolor lumbosacro, que todo esto por consecuencia de la próstata. Son síntomas que afectan mucho la calidad de vida de los pacientes, y que, bueno, como decía, se presentan por muchos meses. Muchas veces se tarda años en controlar estos síntomas, que los pacientes lo presentan en diversos grados y diferentes combinaciones. ¿Se puede prevenir? ¿Qué puede hacer un varón para evitar tener esta enfermedad? Bueno, como decíamos, empieza esto de forma infecciosa. Entonces, las mismas prevenciones que en las infecciones urinarias, ¿no? En el caso de los varones, aumentan el riesgo de infecciones, el número de parejas sexuales, el no uso de preservativo, que generalmente es una fuente frecuente de contagio, la más frecuente. Es por eso que esta enfermedad es más frecuente en la etapa sexualmente activa de un hombre. Entonces, las mismas precauciones, ¿no? Que para prevenir una enfermedad de transmisión sexual y una infección urinaria. Y otra cosa, una vez que uno presenta los síntomas, como habíamos comentado en una vez anterior en infecciones urinarias, no son frecuentes en varones, así como en las mujeres. En las mujeres es muy frecuente, pero es también más fácil de resolver. En los varones se da con menos frecuencia, pero es mucho más difícil de resolver. La gran mayoría de los pacientes que he atendido con prostatitis no han venido directo a mí. Primero han acudido a la farmacia, primero han tomado un antibiótico que les recomendó a alguien, etcétera. Entonces todo esto va a aumentar las resistencias de las bacterias y va a hacer más difícil su tratamiento. Entonces, la recomendación que a la primera señal de estos síntomas, acudir a un especialista urólogo
ginecólogo para tratarlo, ¿no? Y evitar tener estas complicaciones. Es muy frecuente que se automediquen y eso juega un papel muy importante en el tiempo en que los pacientes están con estos síntomas, ¿no? Los antibióticos no tienen muy buena llegada a la próstata. Se utilizan por largo tiempo, hay que escoger antibióticos según el cultivo, hay que hacer varias cosas para tratar de disminuir el riesgo de que esta enfermedad se cronifique, o sea, que les dure muchos meses. Es bastante complicado. En general, tu especialidad es muy solicitada y son muy pocos, tanto en nuestro país como afuera. Entonces, pueden haber personas que están viendo y que viven en poblaciones un poco alejadas, no tienen especialidad. Consejos generales para sobrellevar su salud, para no empeorar hasta que puedan conseguir una... Obviamente nosotros vamos a proponer siempre ir al médico, obvio, esa es nuestra labor, pero medidas generales. Bueno, como algunas medidas generales, uno siempre es recomendar no usar antibióticos a ciegas. Siempre, por lo menos, si es que están en un lugar alejado, tratar de acceder a un cultivo de orina y a un cultivo de semen para tratar de identificar si hay bacterias, qué bacterias hay. Entre tanto, se pueden utilizar analgésicos, los analgésicos que se utilizan comúnmente, ¿no? Como el diclofenaco, el ibuprofeno, que esos son accesibles en cualquier lugar, pero yo recomendaría no se usen antibióticos a ciegas cuando ya se presenten estos síntomas. Preferible esperar hasta que pueda tener un cultivo y recién iniciar un tratamiento antibiótico, automedicarse con un antibiótico. Acidificar la orina, alimentos, pueden ayudar, lavados. Cuando ya están en la próstata, muy difícilmente. O sea, cuando ya estos síntomas eyaculatorios principalmente, no, porque como les decía, la llegada a la próstata es muy dificultosa. La orina, al acidificar la orina no va a representar una gran diferencia porque la orina no va a llegar hasta la próstata, ¿no? Además, la característica principal es que se forman en la próstata, en los conductitos de la próstata, que recordemos que es una glándula, se forman los famosos biofilms, ¿no? Que las bacterias es como si hicieran una muralla y de ese modo resisten tanto a la respuesta inmune del propio cuerpo como a los propios antibióticos que podamos utilizar. Entonces es bastante dificultoso su tratamiento, es de manejo bien complicado, no es fácil de resolver, suele tardar mucho tiempo en resolverse y además, como decíamos, tras erradicar la bacteria, ese es el primer paso, erradicar el problema infeccioso, pero tras ello, tras no haber infección, ya no hay bacterias, pero puede dejar síntomas seculares, la próstata puede quedar inflamada como con una secuela, digamos, que puede de todos modos causar estos síntomas que hemos dicho, los dolores irradiados al escroto, al perineo, al pene, además de la sensibilidad, los síntomas urinarios que pueden persistir aún ya no existiendo una causa infecciosa, lo cual hace poco más complicado el abordaje de estos pacientes, ¿no? Afecta, como les decía, mucho su calidad de vida y es bien difícil abordarlos. Hay que abordar cada paciente de acuerdo a las propias características porque todos los pacientes con prostatitis son diferentes. En alguno predominan los síntomas eyaculatorios, en alguno predominan los dolores crónicos. Hay que abordarlo inclusive multidisciplinariamente. Las guías, por ejemplo, recomiendan incluso el apoyo de psicoterapia en muchos casos, de fisioterapia también, inclusive dentro de los protocolos se ha ensayado acupuntura, estimulación eléctrica y muchas cosas porque los síntomas son bastante molestos. Por ejemplo, hay muchas personas que suben vendiendo o plantitas o infusiones o incluso literatura para muchas enfermedades a las flotas. No sé, yo soy de Oruro y en los viajes se ve mucho eso. Y por lo menos en mi especialidad, en vía respiratoria, hay cosas que son útiles de esa información, de tratamientos herbolarios y demás. Y hay mucha información sobre próstata. O sea, suben y dicen, tengo esta información, o este matecito y ayuda muy bien para la próstata. Yo no sé realmente la incidencia o la prevalencia de esta enfermedad, pero algo de esa terapia, de esa información, no sé si la has recibido o la has visto alguna vez. Obviamente no es el campo que leemos con frecuencia. ¿Crees que sea útil? ¿Puede resultar útil o es una desinformación terrible para el paciente? Bueno, la mayoría de las cosas que se comercializan más o menos de ese modo son dirigidas a la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que ya es el crecimiento prostático más comúnmente en los varones de edad más avanzada.
funcionan algunas, están estudiadas, algunas están inclusive recomendadas en algunas escuelas para síntomas muy leves, pero son plantas bastante puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hiperplasia, la que más comúnmente se utiliza es la Serenoa repens, que inclusive la han industrializado, inclusive la venden como plantas, pero esto es dirigido para la hiperplasia, no para la prostatitis. A ver, vamos a aprovechar de dar la bienvenida a nuestro amigo Luis Larrea, ya lo tenemos aquí en el programa. Luchito, bienvenido, gracias por venir. Siempre estar aquí en el programa es un honor y estar con todo lo que es los médicos, acá con los especialistas, para que ustedes tengan, ante todo, que aprendan en facilito, ¿no es cierto? Sí, y esto es algo que es para que ustedes puedan hablar con su médico acá en el programa Doctor TV. Y Weimar lo está haciendo súper bien, o sea, esa información es la que queremos que sea lo más fluido y fácil de comprender. A ver, problemas de próstata, Luchi. Sí, la verdad, creo que muchos le tienen miedo, hemos hablado la anterior vez, que le tienen miedo a lo que es la parte de la próstata, el examen. Sí. Pero hasta el momento se ha descubierto que es el mejor mecanismo para darse cuenta si hay crecimiento o no de lo que es la glándula. Claro, sino en cuanto a la hiperplasia, todas las guías 2023, americanas, europeas, todas recomiendan hacer el tacto rectal, ¿no? Muchas veces uno piensa que es algo del pasado, pero no, porque es algo fácil de hacer, no cuesta dinero y además da una aproximación muy útil, ¿no? Por eso es que todas las guías todavía incluyen el examen digital rectal para buscar cáncer de próstata, ¿no? Pero ¿y la ecografía es más sensible, más específica? El PSA. Claro, en cuanto a hiperplasia, ahí juegan estas, ¿no? La ecografía no tiene tanto un papel para ver una imagen que pueda decirme que esto sea cáncer. La que sí es la resonancia magnética, esa sí puede identificar lesiones que son sospechosas, inclusive evitar biopsias en ese caso. Pero ¿en prostatitis? En prostatitis no viene mucho al caso, ¿no? El volumen va a incrementar, el PSA siempre va a incrementar, como decíamos en hiperplasia, hay causas que no son cáncer que hacen que el PSA se eleve. Las principales son las infecciosas, entonces en un paciente que tiene prostatitis, de hecho va a tener el PSA elevado, y no es un PSA valedero como para decir, este es sospechoso de cáncer, siempre se va a elevar. Incluso en la literatura, el nivel más alto de PSA reportado por infección, por prostatitis, ha llegado a 75. Lo normal es hasta 4 y que se eleve hasta 75 por una causa infecciosa no es habitual, pero es algo anecdótico, ¿no? Entonces, un PSA no es tan útil en un paciente infectado. Hay que esperar, hay que hacer el tratamiento y tras ello repetir el PSA, y ese sí va a ser un dato más útil. Respecto a la edad, los que tenemos menos de 50, los que tienen más de 60, por ejemplo, entonces las causas sí, pensaríamos una prostatitis crónica, digamos, y una hiperplasia para gente un poquito mayor. Claro, son cosas distintas, ¿no? La hiperplasia aumenta el tamaño de la glándula, generalmente por la edad y por factores genéticos, y lo que predomina son los síntomas obstructivos, o sea que la vejiga no se va a vaciar bien y eso les va a llevar a que orinen más seguido, tanto de día como de noche. El chorrito es más débil, tardan en empezar a orinar y cuando terminan de orinar, gotea. Eso es lo más típico de una obstrucción urinaria baja y la causa más frecuente es la próstata. Ahora, las infecciosas son distintas. Pueden tener estos síntomas, además de ardor al orinar, por ejemplo, que es un síntoma bien típico de una infección. Y en la prostatitis también se presenta. En la hiperplasia no. Pero, bueno, obviamente la hiperplasia también puede complicarse con una infección urinaria, ¿no? A ver, el hecho de combinar ecografía, que tengas una próstata grande, PSA elevado, te da alguna sospecha, y tacto rectal, que encuentres una glándula con bordes irregulares, aumentada, dolorosa, no sé, estoy tal vez hablando como que de memoria del libro, pero esos 3 parámetros te dan como para decir esto es un cáncer de próstata. Claro, dan una sospecha razonable como para para dar un paso más, que el siguiente paso es la biopsia. Entonces, con un PSA elevado más un tacto rectal sospechoso, tenemos lo suficiente como para indicar una biopsia y con eso confirmar el diagnóstico. Si digamos un paciente de 50 años, dice no tiene molestias, pero quiere hacerse un chequeo, porque obviamente preocupa siempre patología. Ese es el paciente de más de 50 años que está ahí preocupado. ¿Qué es lo que le sugieres tú? O sea, ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? Sí, o sea, ¿vale la pena hacerse un PSA sin clínica? ¿Vale la pena hacerse una ecografía sin clínica? Sí, de hecho sí, porque los síntomas especialmente en el cáncer, como... Imaginemos que esta es la uretra, el conducto por donde sale la orina, y la próstata, digamos que es mi mano. La hiperplasia
se desarrolla a expensas de la parte más interna de la próstata. Entonces, esta va a causar bastantes síntomas. En cambio, el cáncer se desarrolla a expensas de las capas más externas. Entonces, no va a desarrollar tantos síntomas. En cuanto a síntomas urinarios, la hiperplasia da muchos más síntomas. El cáncer no. Además, típicamente las próstatas que son cáncer no son tan grandes. Son relativamente más pequeñas. Una próstata de 100 gramos, más de 100, difícilmente es cáncer. Ha habido casos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que las próstatas que son cáncer no son tan grandes y no dan tantos síntomas urinarios. Entonces, es súper importante que se haga el chequeo rutinario, igual que en las mujeres es el Papa Nicolau, en los varones es para chequear la próstata. Había una campaña que estaba impulsando el Colegio Médico junto con lo que es el Instituto de Medicina Nuclear, el INAMEN, para ver el PSA prostático. Muchos que se han sacado esa prueba que están con resultados bajos, no tienen que estar tan alegres. Bueno, de todos modos, con el PSA bajo puede ser una hiperplasia, ¿no? Y además esto es algo que hay que valorar año a año, como les decía, igual que en las mujeres. Siempre lo comparo con el Papa Nicolau, porque los cambios que hay de un año a otro en el PSA, eso se llama la velocidad del PSA, es lo máximo que puede aumentar de un año a otro. Por ejemplo, decíamos que el valor normal es hasta 4. Digamos que yo este año me he medido y era 3, pero el año pasado era 1. Ambos podrían ser considerados teóricamente normales, pero esa diferencia de 1 a 3, de 2 que ha subido en un año, ya es una sospecha además. Entonces es muy importante que además el control sea rutinario, anual. Queridos amigos, tenemos ahí el teléfono y recalcarles que esperamos que ustedes hagan sus consultas, nos escriban y vamos a pedir el 624-05321 está a disposición para que puedan hacer las preguntas. Estamos con el doctor Weimar Espinosa, él es urólogo, cirujano urólogo, va hablando de lo que es esto, que es incómodo hablar a veces con los como hombres, ¿no es cierto?, esto de la próstata, y es mejor hacerse chequear. Y como decía el doctor Rivera, hay a partir de los 40, 50 años donde uno tiene que ir sí a hacerse este chequeo. Entonces vayan escribiéndonos a esa línea telefónica para que podamos ir resolviendo sus problemas. A ver, ya te has olvidado. No, la edad. Da siempre un poquito de cosas a hablar, sí, porque a veces uno hace una consulta y dice, seguro tiene algún problema, ¿sabes? Su edad, entonces nos pone, porque lo charlamos, o sea, cuando tenemos así amigos es más fácil charlarlo, pero la revisión al médico sí nos cuesta un poquito más claro. Es decir, el que te pidan estudios, el que salga un estudio, así tengamos, nos sintamos bien, que nos den una información de un examen elevado y demás cosas, siempre es un estrés. ¿Cómo se maneja eso en un paciente de la consulta regular? Bueno, obviamente la mayoría no va a tener datos, especialmente los pacientes que acuden bien metódicamente a sus controles, que felizmente cada vez hay más que acuden sin tener ningún síntoma. Entonces en estos pacientes, en caso de que encontremos algo sospechoso, se pueden tomar medidas iniciales, ¿no? Inclusive aún fuera cáncer, si es localizado, puede ser curativo todavía, ¿no? Entonces es un poco más fácil cuando un paciente es regular, es constante. Ya he notado que ya ha mejorado, ¿no? Cómo son nuestros pacientes. Muchos vienen con sus foldercitos, que tienen todo ordenado por año de todos sus estudios. Entonces en estos pacientes es mucho más fácil explicarles. Ellos mismos ya son bien conscientes de qué hay, qué no hay, etcétera. En los pacientes que debutan con algo ya muy grave es un poco más difícil, ¿no? Bueno, muchas veces también ellos son conscientes de que nunca han hecho control, ya muchos han llegado a retención aguda de orina. Los pacientes que no se han hecho control, ya muchos han llegado con sonda, que ya son pacientes quirúrgicos. Entonces es un poco más complicado explicarles esa situación en nuestros pacientes, ¿no? Pero tratan de todos modos ellos de recuperar lo más que se pueda su calidad de vida. Entonces son bastante colaboradores, ¿no? Y en el tema de las prostatitis, que es de lo que también hablábamos, hay mucho tabú, ¿no? Especialmente porque, como les decíamos, la población puede ir desde los 20 hasta los 50 años. Entonces tener dolor eyaculatorio o tener sangre, haber visto sangre en el semen, es bien complicado para ellos, tanto aceptarlos ellos mismos como expresarlo en la consulta, ¿no? Muchas veces yo mismo soy el que pregunta, ¿no? Me dicen, tengo dolor así, tengo molestias, y yo soy el que ya me doy cuenta
cuenta, esto va por allá, y yo les saco las palabras, digamos, y me dicen, sí, me duele el eyacular, o no, ya no estoy teniendo relaciones porque la última vez me ha dolido y prefiero ya no arriesgarme, etcétera. Entonces, es un poco más complicado en ellos, especialmente cuando son más jovencitos, pero el resto de los síntomas me orientan y yo ya les voy preguntando, yo ya voy indagando, ya que yo les echo hablar un poco más, ellos ya me dicen todo el resto de los síntomas, que es súper importante, ¿no? Porque ellos han venido para resolver un problema, tenemos que conocerlo íntegramente para poder ayudarles de la mejor forma posible. Y había algo tal vez nosotros no como la especialidad que tiene el doctor Espinosa, pero próstata grande, si se saca biopsia y no es cáncer, no se necesita sacar, como en el cáncer cervicuterino, ¿no es cierto? O sea, hay alguna sospecha de NIC 1, NIC 2, están viendo, y pues es mejor sacar a evitarse, ¿no es cierto? En las mamas que tienen alguna sospecha del aspecto de cáncer, ha habido una artista que se sacó las dos mamas porque decía, tengo algo sospechoso y prefiero sacarme, ¿no? Por los genes. Entonces, no es así. Te das cuenta que no había sido así nomás sacarse la próstata, o sea que alguien quería, no, prefiero sacarme la próstata. Sí, es así, ¿no? Claro, es que es una cirugía agresiva, ¿no? Una próstata, es diferente la cirugía de próstata benigna y diferente la cirugía de próstata que es cáncer, ¿no? La prostatectomía radical es bastante más complicada, puede dejar secuelas, principalmente incontinencia urinaria y disfunción eréctil, ¿no? Entonces son cosas que hay que hacerlo solo cuando amerita. Claro, pero a ver, vamos a ser así francos. Muchas veces vienen los pacientes y dicen, ya, yo quiero que me hagan esto, o sea, como si fuera una peluquería. Entonces, a veces no dicen, quiero saber su opinión, doctor, revíseme. No, a veces van como solicitando un tratamiento, o sea, quiero que me venga y me opere. Claro. Y nos pasen muchas especialidades quirúrgicas y eso hay que tomarlo siempre con mucha calmita y demás. La pregunta que quería hacerte, hermano, y hace rato no me acordaba porque me hace olvidar todo mucho. ¿Cuánto dura un tratamiento de una prostatitis crónica? Bueno, inicialmente el tratamiento, el primer paso es erradicar lo infeccioso. Y esto para saber qué germen es y cuáles son los antibióticos más correctos, por lo menos tenemos que hacer cultivo de orina y cultivo de semen, por lo menos esos dos. Hay otro tipo de cultivos más tras masaje prostático que no es tan frecuente hacer. Generalmente con el cultivo de orina y cultivo de semen es suficiente. Luego, identificamos el germen, escogemos el antibiótico. Se utiliza mínimamente por 3 semanas, 4 semanas lo regular, el antibiótico. ¿Por qué? Justamente porque las bacterias en la próstata forman esa barrera, ¿no? que hace que se defiendan con más facilidad, y además los propios antibióticos llegan con mucha dificultad a la próstata, no es como llegar a la orina, que es mucho más fácil, ¿no? Las concentraciones de los antibióticos en la orina son altas, en cambio a la próstata no. Además, muchas veces este tratamiento puede extenderse más tiempo, ¿no? Puede extenderse 2, en los artículos que había revisado, inclusive han llegado a usar antibiótico hasta por 3, 4 meses por este caso. Entonces, el primer paso es erradicar lo infeccioso. Tras erradicar lo infeccioso, todavía pueden persistir los síntomas, ¿no? Y ahí viene otro tipo de tratamientos que ya no son antibióticos, ¿no? Van abordando lo que tenga el paciente. Si en un paciente predominan los síntomas obstructivos, si predomina el dolor, predomina, qué sé yo, el dolor escrotal, dolor peneano, es bien variable lo que puede presentar un paciente, predomina el dolor eyaculatorio, entonces según lo que vaya presentando se va abordando eso. Algunas veces se tarda muchos meses o tiene que estar en constante control, o es problemático de abordar la prostatitis tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Y de las cosas que más afectan es el tiempo que ha tardado el paciente en acudir a consulta, porque rara vez me ha llegado un paciente con prostatitis que vino directo conmigo. Vienen, ¿qué ha pasado? Tenía dolor eyaculatorio, he ido a la farmacia, he tomado 3 días esto, no me ha hecho nada, luego me han dicho que tomé esto, luego he ido a tal lugar y al final ya tomó 10 antibióticos, usó 1000 cosas y ya pasaron 5 meses desde que empezaron los síntomas, y esto obviamente aumenta la probabilidad de que tardemos mucho más en resolver su problema. Estamos hablando de... y tenemos llamadas. Sí, la parte urológica, el 624-05321 está habilitado. Gracias por confiar en el programa, doctor Rivera. A ver, pasaremos a las llamadas, por favor.
A ver, nos dice, buenas tardes, disculpen, voy al baño 2 veces en la noche, es normal y hago fuerza, pero el chorro es lento. ¿Qué pasa con estos síntomas? ¿En qué estamos pensando? Gracias a Carlos por escribirnos. Bueno, son síntomas bien típicos de obstrucción no infecciosa, ¿no? O sea, de hiperplasia más frecuentemente. Ya lo que más se presenta es eso, lo que más les afecta, lo que ya más hace que levanten las orejas es que se empiezan a levantar en la noche, ¿no? Porque ya no están descansando bien. Pero si no hay ardor ni ningún otro síntoma, y solo el chorro ha bajado, bueno, habría que ver qué edad tiene, pero apunta a ser una hiperplasia. ¿Y el tratamiento expectante es suficiente? No, generalmente cuando ya hay síntomas hay que valorar, uno en la ecografía nos sirve más que el volumen de la próstata, más me es útil el volumen antes y después de orinar. ¿Por qué? Porque al principio quien compensa es la vejiga. Claro. La vejiga logra compensar esto, pero esto no es eterno, ¿no? Un par de años el músculo de la vejiga puede compensar, pero luego se puede llegar a un síndrome que se llama vejiga vencida, donde por más de que ya se le opere la próstata, si la vejiga no tiene fuerza para expulsar la orina, nunca se recupera eso, ¿no? Ya no se orina igual, entonces no hay que llegar a eso, ¿no? Muchas veces si llegamos a una fase de descompensación, a veces ya les explico, ¿no? Ni aunque te opere, por si acaso no va a ser igual. Entonces, no, ¿ayudan los antiinflamatorios? No, en el volumen de la próstata no van a influir. Ya, y tal vez en el aspecto de lo que es el chorro, tal vez como está un poco obstruida la uretra, ¿tampoco influye mucho? No, que muy poco, ¿no? Otro tipo de cosas, ¿no? La tamsulosina, por ejemplo, se puede utilizar para relajar la musculatura y permitir que la vejiga se vacíe mejor, reducir el residuo que queda allá y mejorar el chorro, que la vejiga no tenga que esforzarse tanto, cuidándola a futuro, ¿no? Vamos a otra pregunta. No, vos pasa. Vamos a otra preguntita, por favor, Leito. A ver, vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Buenas tardes. ¿Cómo afectaría a futuro a la próstata una vasectomía? Gracias. Bueno, son cosas totalmente independientes, ¿no? La vasectomía consiste en ligar el conducto que ahora ya se hace media hora, creo, máximo. Sí, es rápido de hacer, es fácil de hacer, se hace en consultorio con anestesia local, no es problemático, solo es ligar el conducto por donde pasan los espermatozoides antes de que llegue a la uretra, mucho antes de la próstata, entonces no tiene relación. ¿Afecta en algo? No, son cosas independientes. Ok, pasaremos a la siguiente consulta. Gracias por la velocidad, así alcanzamos a absorber más preguntas. La siguiente, por favor. Buenas noches, por favor, quiero saber cuál es la complicación de no operar una hiperplasia después de hacer el tratamiento con medicina que no funcionó. Bueno, como decíamos, volviendo al tema del residuo, ¿no? Cuando ya la obstrucción es muy grande, la orina va a empezar a acumularse y no se va a poder vaciar. Esto va a traer dos problemas. Uno, la orina que está ahí, se va a infectar. Y dos, la presión en la vejiga va a ser tanta que la orina que no puede salir va a empezar a refluir por los uréteres hasta el riñón y va a causar hidronefrosis y, bueno, una falla, un fracaso renal, ¿no? Que eso ya es muy grave, eso es algo que una causa muy frecuente de pacientes en diálisis, por ejemplo, ¿no? Muy frecuente, entonces es algo bastante severo lo que puede suceder. ¿Y dentro de la especialidad es suficiente? ¿Necesitas medicina interna? ¿Haces interconsultas con nefrología? ¿Cómo se manejan esas complicaciones? Claro, sí, obviamente también hay que verlos con nefrología, ¿no? Si hay un fracaso renal, ya la creatinina se ha elevado, hay alteraciones electrolíticas, eso debe compensarse previamente antes de la cirugía. No, la cirugía de próstata no es una cirugía que se tenga que hacer con urgencia, es una cirugía que se hace programada, bien planificada. Si es que hay hidronefrosis y alguna complicación, lo primero que hay que hacer es liberar la presión, como lo hacemos con una sonda. Y mientras esté con sonda, ya nefrología lo va a estabilizar y cuando esté en condiciones de operarse, bueno, lo operamos con seguridad para que pueda dejar la sonda. Super. Gracias, estamos habilitando la línea telefónica el 624-05321. Vamos a otra pregunta y gracias, la verdad, por estar en compañía de Televisión Universitaria del programa Doctor TV. A ver, dice, doctor, buenas noches. Mi pregunta, estoy teniendo problemas para orinar. Desahogo como ducha tapada, el chorro parece tapado. ¿Qué problema podría ser?
Bueno, igual la causa más frecuente, ¿no? Que es ya el crecimiento prostático, ¿no? O otras cosas que cuando muchas veces se bifurca el chorrito, en algunos casos es pacientes que han utilizado sonda en el pasado y han tenido una herida en la uretra. Ha sido bien frecuente tras el COVID, tantos pacientes que han estado en terapia intensiva tanto tiempo, evidentemente estaban con sonda vesical en terapia intensiva. Y he visto ya muchos casos que tienen problemas en la uretra, secundario a procedimientos que han tenido. A ver, estamos recibiendo muchas preguntas y también no nos alejamos en general de la hiperplasia. Respecto a una prostatitis crónica, a una hiperplasia en porcentaje, en medicina primero pensamos en lo más frecuente, después en lo más frecuente y por último en lo más frecuente. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuán más frecuente es una patología que la hiperplasia es mucho más frecuente, ¿no? A partir de los 50 años va en incremento su frecuencia. Son grupos diferentes. La prostatitis se presenta entre los 20, más frecuente entre los 20 a 40 años. Entonces es un grupo diferente, ¿no? El grupo que está manteniendo. ¿Y a la consulta cuáles van más? En consulta en general, hiperplasia. Hiperplasia es la más frecuente. Ok, no sé si tenemos más consultas. Pasemos, por favor. Gracias por escribirnos. Aquí nos dicen, buenas noches, una pregunta. Me diagnosticaron prostatitis crónica cuando tenía 39 años y tuve un tratamiento de 6 meses y hubo mejoría. Ahora pasaron los años y volvieron las molestias. 4 años. Al orinar puede ser nuevamente prostatitis. Sí, es lo más probable que se trate nuevamente de una prostatitis y tendríamos que abordarlo como hemos ido explicando, ¿no? Primero asegurarnos de que haya o no haya algo infeccioso. Entonces, este paciente lo que requiere es primero los cultivos. Si salen negativos, pensamos ya en estas prostatitis que he mencionado, que ya no son infecciosas, pero siguen siendo prostatitis crónicas, o también llamadas síndrome de dolor pélvico crónico también. ¿Y eso se trata también con antibióticos en algún momento? No, si ya no es infeccioso, no. O bueno, se puede pensar en otras bacterias menos comunes, como el ureaplasma y micoplasma, que también son infecciosas. Eso también necesita este paciente cultivos especiales, pero si descartamos todo lo infeccioso, ya no se usan antibióticos, no se utiliza otra cosa, depende de los síntomas que estén predominando en cada persona. Cada persona es bien distinta en el de la prostatitis, no hay 2 pacientes iguales. Estamos en el programa con el doctor Weimar Espinosa, estamos también con el doctor Erwin Rivera en la parte de lo que son especialidades. El tema de hoy es la próstata. Entonces escríbanos por favor para que podamos estar justamente resolviendo sus problemas. Vamos a otra preguntita, doctor Rivera. A ver, la consulta dice, buenas, ¿cómo puedo saber que tengo cáncer de próstata? En mi casa tengo una inflamación tipo como una bola. Al lado derecho, cada que manejo y estoy sentado crece, pero cuando estoy echado baja la inflamación. Por favor, no sé qué se puede hacer. Soy taxista y la verdad estoy muy lleno de informaciones médicas. Carlos, y 44 años. Bueno, la próstata no es un órgano que se va a ver externamente, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a algún tipo de aumento de volumen escrotal. Me imagino, si con el reposo cede, puede ser desde una hernia inguinal, puede ser un hidrocele, puede ser varias cosas, ¿no? Pero no es algo prostático. ¿Qué puede hacer así? Digamos, quiero ver... ¿Y qué pasa con eso? Que los que están muchos ratos sentados, porque esa profesión, el ser chofer, es estar todo el rato sentado, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna complicación ellos? O sea, no directamente relacionada, ¿no? Sus síntomas se ven más acentuados por el calor, por todo eso, ¿no? Y les afecta mucho el trabajo, ¿no? Porque ellos ya no pueden manejar grandes distancias sin tener que ir al baño cuando se trata de la próstata. Pero en su caso, probablemente es una hernia inguinal, inclusive, ¿no? Inclusive quizá no sea urológico. Habría que verlo en consulta, hacer un examen físico y de acuerdo a eso ver si corresponde a urología o inclusive capaz corresponde a cirugía general, ¿no? Pero sí sería bueno, digamos, tú... para verlo, o esperarías, la aconsejarías ir a un cirujano general primero para... No, bueno, lo aconsejaría que venga inicialmente, ¿no? Conmigo a consulta y bueno, ya le vamos a orientar y bueno, vamos a primero saber qué es, porque nos da muy pocos datos, ¿no? En el mensaje siempre hay que revisar. Tal vez si podemos ser un poquito tal vez molestosos al Carlos, creo que era de la llamada, darle una consulta gratis, ¿se puede? Claro. Entonces, Carlos, tienes una consulta gratis con el doctor Weimar. ¿Dónde estamos? En la avenida Saavedra, en el edificio Santa Polonia, piso 2, en Renovamet. Entonces, después del programa, escríbenos y producción se va a comunicar contigo para que tengas una consulta gratuita con el doctor Weimar Espinosa. Vamos a otra preguntita.
El doctor Rivera se está poniendo sus lentes, ¿sabes? La edad. Buenas noches y gracias por todo. ¿Cuáles son las recomendaciones para la toma de muestra de sangre para la determinación de PSA total y PSA libre? Para ir al laboratorio, y si no cumplen con la recomendación, ¿hay alguna alteración en los resultados de PSA total y PSA libre? Bueno, generalmente no hay. Las cosas que pueden hacer que se eleve el PSA transitoriamente, evitarlas. Por ejemplo, haber tenido relaciones sexuales el día anterior puede elevar un poco el PSA. También se dice tradicionalmente que el mismo examen digital rectal puede elevarlo un poco. Sin embargo, estudios actuales dicen que es insignificante la medida que va a subir. Entonces, no hay una recomendación, solo que sea un laboratorio de confianza, ¿no? Porque no está bien estandarizado en los laboratorios de nuestra ciudad y me ha tocado ver en el mismo paciente muestra del mismo día que en un laboratorio me dice 3 y en otro laboratorio me dice 20. Entonces, ir a un laboratorio de confianza, ¿no? Que procese bien, más que la toma de muestras, es importante el procesamiento. Y también recuerdo uno de mis profesores, el doctor Enrique Rebollo, una vez nos preguntó, hace mucho tiempo, ¿cuál es el...? Sí. Te gusta hablar del tiempo. El doctor Enrique Rebollo nos preguntó en la clase, ¿cuál es el instrumento, el objeto que hace mejores diagnósticos? Y todos ahí empezamos a hablar, algún laboratorio, las cosas que nos ocurrían cuando éramos estudiantes de medicina, la resonancia magnética, la tomografía y demás. Y nos dijo la silla. Y eso no va a cambiar. Siéntenlo a su paciente y si tú eres un buen médico y está el conocimiento en ti, sácale toda la información. Y se nos quedó. O sea, porque obviamente a nuestro profesor el mayor cariño, la mayor gratitud. Para nuestros amigos en la casa, vayan, consulte con una persona que sea digna de su confianza. Nosotros traemos profesionales del más alto nivel para entrevistarlos acá. Búsquenlos, cuéntenle. Es un poquito difícil que uno se haga radiografías por su cuenta, se haga laboratorios, cultivos por su cuenta y vaya y le ponga en el escritorio, doctor, véamelo todo esto y dígame qué tengo y qué tengo que hacer en otro laboratorio y hágame el tratamiento. No, tómense su tiempo, al igual que nosotros tomamos nuestro tiempo para escucharles a ustedes, hacerles una buena anamnesis y sacarle información. Eso considero personalmente que es mucho más importante que agarrarnos de laboratorios. Sí, claro, sí, la clínica es lo primero. Claro, por algo se llaman estudios complementarios, ¿no? Sí. También lo más importante es hablar con el paciente y revisar al paciente. ¿Qué preguntarías tú, Luchito, a tu edad? A mi edad, no, pues ya ha preguntado todo el doctor Rivera y me lleva 2 años o 3 años encima, entonces ya estamos ahí, que ya nos ha quitado las preguntas con más experiencia el doctor, entonces ya sabemos ahí. Vamos a otra pregunta de los televidentes, a ver qué dicen los televidentes. No, ahorita vamos a esperar, están bueno, vamos a ir tabulando las preguntas. Yo lo que decía es, un paciente que tiene relaciones sexuales, o sea, un macho sexual, vamos a decir así, ¿no es cierto? ¿Influye algo en la próstata? ¿Puede tener una próstata muy grande? ¿O no tiene nada que ver? Como que dicen ese mito, ¿no? Que los hombres que son de hábitos, a los que son curas, ellos iban a desarrollar un cáncer, por ejemplo. Claro. Entre comillas, hablando de, ¿cómo se dice?, de creencias, ¿no? Bueno, no, el número de eyaculaciones no va a repercutir directamente en el desarrollo de una de estas enfermedades, pero sí el que tenga múltiples parejas es el factor de riesgo para que tenga enfermedades infecciosas, ¿no? Como la prostatitis y muchas más, pero el número de eyaculaciones, pues, por más de que sea excesivo lo que pueda dar una persona, no va a representar un riesgo mayor. ¿Y aquellos que no tienen relaciones sexuales? Como decían en la mujer, por ejemplo, ¿sí? En la literatura, no crías hijos, pero crías miomas. Sí, ¿cierto? Sí. Eso era algo que no salen rosas, salen espinas. Sí, o sea, hay varias cosas. Hay cosas conceptos que siempre se hablaban en la clase. En el caso de la prostatitis, sí juega un factor, porque es recomendable que sí tenga eyaculaciones. ¿Por qué? Porque decíamos que en todos los conductos de la próstata están las bacterias formando una barrera, ¿no? Entonces, el movilizar los líquidos ahí va a ayudar, uno, a que se rompan estas paredes que han formado las bacterias y que, bueno, sea más fácil para el propio cuerpo y que los antibióticos los erradiquen. Inclusive ese es el mismo fundamento por el cual se puede realizar el masaje prostático.
prostático, ¿no? Que ayuda incluso tanto en la llegada de los antibióticos como en los síntomas a corto plazo inclusive. A ver, hace rato nombrabas algo, y yo soy otorrino y tengo que estar pensando también. Y en el asunto de los biofilms, hay patología crónica sinusal, tratamiento mínimo 3 meses, que en los cultivos no sale, pero están ahí las ciudades, con bacterias organizadas y demás cosas, y sabiendo más lo difícil que es que llegue un antibiótico a estos órganos, la presencia de estos biofilms con cultivos negativos amerita que seamos un poco más agresivos en el tratamiento médico. ¿Cómo lo manejas tú? Si todavía hay síntomas que nos hagan pensar en infecciones, una de las cosas que sirve es hacer la prueba ya más extensiva. Decíamos que inicialmente hacemos cultivo de orina y cultivo de semen, pero hay otras más extendidas, que es por ejemplo el test de los 4 vasos, que es comúnmente conocido, donde se toma orina inicial, orina del medio, secreción post-masaje prostático, y orina post-masaje prostático. Entonces, estas bacterias que pudieran estar en los biofilms, al hacer el masaje prostático y lograr esa secreción, podemos identificar qué bacteria es. ¿Algún cultivo especial, un laboratorio especial? No, cultivo de gérmenes comunes, ¿no? Y ahora, si todavía sospechamos de gérmenes atípicos, o cultivos especiales, ¿no? Para ureaplasma y para micoplasma, que son menos comunes, pero bueno, hay que descartar. ¿Es fácil encontrar esto en todos los laboratorios? Te digo porque no hay. De hecho, por ejemplo, yo confiaba mucho en el Celadis, pero en el Celadis hace varios meses que no están con reactivo, entonces estoy un poco en conflicto incluso ahora mismo por dónde mandarlos, porque como no son pruebas habituales, no están estandarizadas en todos los laboratorios. Y fuera de Celadis, ¿hay otra alternativa? Algunos privadamente los están realizando, ¿no? Pero son pocos los que lo hacen bien, y el mismo problema sucede con los espermatogramas. Bueno, no quiero mencionar nombres, pero son unos pocos a los que mando estas cosas bien especializadas, digamos. Pero se puede hacer tratamiento, digamos, no tienes la posibilidad de hacer estos análisis, sí, con clínica guiarte para hacer el tratamiento, o necesitas siempre el resultado. Lo más recomendable es identificar el germen, ¿no? Porque, como decíamos, si es que lo vamos a abordar como una prostatitis no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, es diferente, aunque algunos protocolos indican que en caso de que aún salga todo negativo, pero todavía exista la sospecha clínica, se puede utilizar un antibiótico empíricamente por un mes más o iniciar un mes más, pero ya es un poco complicado, ¿no? Ahí juega mucho el criterio de cada médico con cada paciente. De la central nos dicen, hay varias preguntas que van más o menos por el mismo camino. Costos. Y queremos absolver las dudas de los amigos. Ya. Una consulta, los exámenes básicos y un tratamiento estándar, más o menos, ¿cuánto sale? Bueno, dependiendo de qué antibiótico usemos, ¿no? Recordemos que el antibiótico lo tenemos que usar por tiempos prolongados, ¿no? Y cada comprimido, dependiendo, juega mucho. Ahí siempre, por ejemplo, les digo a los pacientes, es bueno que vengan directo conmigo, porque me va a llegar un cultivo. Si es un paciente virgen de tratamiento, va a ser sensible a la mayoría de las cosas, y ahí yo voy a poder escoger el más barato, inclusive, ¿no? El más accesible. Pero si es un paciente que ya vino automedicado con varios antibióticos, ya el cultivo no va a ser igual, las resistencias van a variar, ¿no? Y ya tenemos que usar antibióticos más caros. Inclusive, por ejemplo, las quinolonas, el ciprofloxacino es un antibiótico que tendría buena llegada a la próstata, pero sabemos que el ciprofloxacino es el antibiótico más indiscriminadamente vendido. Sí. Entonces ya no sirve. Serviría muy bien si no se automedicara tanto la gente con esto. Entonces es algo que ya empieza a salir del arsenal que tenemos, ¿no? Entonces cada vez tenemos que recurrir a cosas un poco más caras. Es mejor, es más fácil cuando un paciente es virgen de tratamiento, puedo escoger más baratas, ¿no? Algunos comprimidos, por ejemplo, la doxiciclina, que es algo que puedo utilizar, vale, creo que la más barata está 3 bolivianos el comprimido. Utilizo 2 por día, por un mes, digamos, 6 bolivianos por día, por 30 días, digamos, su tratamiento antibiótico. Pero si es un paciente que ya usa varias cosas, las resistencias van, el levofloxacino, otros más caros, creo que están por los 25, 30 bolivianos cada comprimido, ¿no? Entonces varía mucho. Es muy recomendable, como les decía, incluso hasta cuidando su economía, no automedicarse. Exacto. Sí. Estaban escribiendo algunos televidentes, y hay algunas preguntas que no van en este momento. Me están
estaban escribiendo de que pues hay un paciente que presenta una inflamación en el glande y de aparición súbita, o sea, que le ha aparecido de la noche a la mañana, indica que no tiene relaciones sexuales, pero si eso es cáncer, ¿no es cierto? O sea, no estamos en este momento en eso, pero ¿qué puede haber alguna relación de eso? O sea, totalmente independiente de la próstata, ¿no? Algo que salga en el glande puede ser desde un condiloma hasta una lesión premaligna o una lesión maligna, ¿no? Es muy amplio el rango de cosas que pudiera ser. Vamos a tratar de que el doctor, después del programa, es muy larga la pregunta que nos ha mandado. A ver, vamos a otra preguntita. No sé si tenemos, por favor, ¿tenemos una pregunta? Aquí nos dicen, buenas noches, orino varias veces por la noche y también en el día. ¿Qué antibiótico debo tomar? Todo hace suponer que está inflamada mi próstata. Eso es la sospecha. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Este paciente no tiene que tomar ningún antibiótico. Sí. Para evitar todo lo que has contado en el transcurso del programa. Este paciente, la frecuencia al orinar más típica de aumento del volumen de la próstata, ¿no? Una hiperplasia. Una hiperplasia no es algo infeccioso. Los antibióticos no son para todas las cosas. Hay gente que creo que toma antibióticos hasta para el dolor de cabeza y eso está terriblemente mal, ¿no? Es por eso que cada vez los antibióticos sirven menos. Sí. Entonces, está errado el criterio del paciente que nos escribió. No necesita ningún antibiótico. No, en lo que nos ha dicho no hay nada que nos haga pensar en algo infeccioso. Nos hace pensar en una hiperplasia, que eso no se trata con antibióticos, es algo muy diferente. Weimar, hemos llegado al final del programa. Agradecerte realmente la buena onda, la manera que expones todo eso. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Bueno, pueden encontrarnos en Renovamed, en el edificio Santa Polonia, piso 2. También pueden comunicarse a mi número, el 795-33963, o también al número del consultorio de Renovamed. Entonces hemos estado con el doctor Weimar Espinosa. A Carlos, terminando el programa, producción se va a comunicar para decirte en qué horario tú puedes estar en Renovamed para que te pueda ver el urólogo. ¿Dónde lo encontramos al doctor Erwin Rivera? ¿Se acuerda todavía de la edición? Yo estoy atendiendo en el edificio de Avenida en el Prado. Gracias, hermano, gracias, de verdad. ¿Sí? ¿Dónde es? ¿En el Prado? ¿Qué piso es? En el Mezzanini, en la oficina 6. ¿En qué horario estamos ahí atendiendo? ¿Cómo? ¿En qué horarios estamos atendiendo? 7:30 de la mañana a 10 de la mañana. De 7:30 a 10 de la mañana, un otorrino de calidad, el doctor Erwin Rivera, está en el edificio Alameda. Avenida. Pues, Alameda. Gracias, Luchito. Hermanito, hay una consulta última que nos están haciendo. Si en algún momento se le ha ocurrido hacer alguna campaña, algo para estar más abierto y hay más facilidad de consultar contigo. Sí, claro que sí. De hecho, recién habíamos terminado la campaña de hiperplasia y vamos a sacar una campaña de algo que es un poco más tabú, ¿no? Que es un tema que tocamos hace un mes, creo, y surgieron muchas preguntas. Y bueno, vamos a hacer una campaña del tema de disfunción eréctil, donde vamos a ver la consulta más el laboratorio de testosterona. Lo estamos lanzando para la siguiente semana. Entonces también pueden comunicarse al número del consultorio de Renovamed, que lo tienen en pantallas y bueno, para servirlos. Todavía no hemos fijado el precio, pero estamos negociando con el laboratorio, con uno de confianza, para que nos haga un descuento también por ser campaña, para tratar de reducir al mínimo el coste y bueno, poder abarcar más población. Gracias. Luchito, para despedirnos. ¿No? Sí. Bueno, nada más decirle a la población gracias por confiar en el programa. La verdad, nuestros especialistas jóvenes están acá en el programa Doctor TV, y para lo que usted necesite, escríbanos siempre. 624-05321 está para todo lo que usted quiera. Se puede decir apoyarnos, sugerirnos, pedir algún tema que usted quiera que traigamos a algún especialista. Pues los mejores especialistas están acá en el programa Doctor TV. Ya ahora sí nos vamos a nuestra reunión. Sí, vámonos y gracias a todos ustedes por... Nos vamos hasta el día de mañana con más de Doctor TV. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Un gusto.